Directora de análisis de Arquea Profim Banca Privada. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué semana tan interesante, ¿verdad? Tenemos semana de tipos de interés en Europa, dato de inflación en Estados Unidos, pero hoy hemos tenido también los resultados de Inditex, dato de PIB, la eurozona, ese 0,6% de crecimiento, que la verdad es que nos deja en buen lugar. Previsiones de la OCDE. Menuda semanita. Sí, estamos en 2 semanas bastante animadas, ¿no? Con datos macro interesantes, importantes. Ya la semana pasada el dato de desempleo, ¿no? En Estados Unidos pues era un dato relevante que esperaba el mercado, también de confianza de los consumidores, y esta semana, pues como bien dices, datos de PIB en la zona euro, un crecimiento superior al esperado en un primer trimestre, ¿no? que ha sido tan complejo, y sin embargo pues se ha hecho mejor de lo que se preveía. La inflación que sigue subiendo, lo hemos conocido pues, las semanas pasadas, ¿no? En Europa superando esos 8%, y en Estados Unidos pues también están en esos niveles, y vemos el dato de esta semana. Y luego el protagonismo de los bancos centrales, que bueno, siguen siendo protagonistas, ¿no? Después de una década siguen ahí marcando el ritmo de los mercados. Como bien comentabas, pues al final las noticias buenas macroeconómicas, el mercado no las recibe tan bien, y estamos acostumbrados a que sean las malas, ¿no? Noticias las que hacen que los mercados suban, porque supuestamente eso frenará un poco esa política monetaria más restrictiva. Veremos a ver, como bien decías, esperamos, ¿no? Que el Banco Central Europeo esta semana pues avance ya algo más ese calendario de posibles subidas. No sé si nos dirá ya pues el porcentaje, ¿no? que pueda subir en las próximas. En principio ese 1/4 de punto, pero ya muchas casas, muchos analistas vaticinan, ¿no? Que tendrá que ser algo más de ese 1/4 de punto previsto para julio y septiembre, porque la inflación en Europa, en la zona euro, está igual de desbocada que en otras economías donde la subida de tipos ha sido mucho más agresiva. Enseguida vamos a hablar del Banco Central Europeo, pero antes vamos a mirar al fondo del mercado con todos estos riesgos latentes que tenemos ahora mismo sobre la mesa: hiperinflación, crisis energética, crisis alimentaria, contracción económica, subidas en los tipos de interés. Lo que cabría esperar son caídas a plomo en las bolsas. Sin embargo, no está sucediendo ya desde hace algunas cuantas semanas. ¿Por qué? Bueno, es verdad que el mercado se anticipa, ¿no? Se suele anticipar a toda esta situación. Normalmente así ha sido, ¿no? Y parece ser que en esta ocasión también ha empezado ya a descontar, sobre todo en Estados Unidos, pues esa subida de tipos de interés. En Europa, que vamos por detrás, pues quizá todavía no ha descontado el total, ¿no? De esas subidas, y como digo, todavía hay incertidumbre sobre cuál va a ser el porcentaje y el calendario que va a llevar el Banco Central Europeo con esa política algo más restrictiva. Luego las bolsas sí que han descontado, ¿no? Han ido descontando esa posibilidad de tener tipos más altos este año, incluso al año que viene. Por ahora, pues valoran que los datos macros también siguen sosteniendo la economía, y que evitamos por ahora entrar en recesión o en estanflación, ¿no? Que es también una situación muy compleja. Estamos en un momento, bueno, que de crecimiento quizá más moderado, de inflación alta, y que todavía con ese colchón que deja margen a los bancos centrales para actuar. Quizá ese escenario, el más negativo, todavía el mercado pues no lo ha puesto en precio. Como bien decías, pues ahí vemos esa volatilidad, aunque bueno, las correcciones en las últimas semanas están siendo más leves. Parece que estamos cerca ya de ese suelo, ¿no? En el mercado, y que los inversores pues tienen ganas de volver, aunque también, como señalabais, se lo siguen pensando mucho, ¿no? Y que muchas tomas de decisiones se dejarán ya para la vuelta del verano, donde tendremos muchísimo más claro ese calendario del Banco Central Europeo y también de la Reserva Federal. Es que las caídas en lo que llevamos de año están siendo muy importantes, 15% las bolsas, el S&P 500 por ejemplo, y en el mercado de renta fija pues ahí están también las caídas de los bonos, un 9, un 10%. Se da una circunstancia últimamente. El jueves pasado, cuando se publicó el dato de empleo privado en Estados Unidos, fue un mal dato, las bolsas subieron. Un día después, cuando se publicó el dato de empleo definitivo, empleo no agrícola en Estados Unidos, fue un buen dato, mostró solidez, economía norteamericana, y ahí las bolsas bajan. Nos lleva a pensar que cuanto mejor le pueda ir a la economía, o a medida que los datos no vayan siendo tan malos
como lo esperado, ¿podría ser malo o negativo para las bolsas? No del todo. Yo creo que estamos en ese momento un poco de confluencia de distintas noticias positivas, negativas, y que es lo que están generando esa mayor volatilidad, esa mayor incertidumbre y esos movimientos bruscos, ¿no?, en periodos muy cortos, y que incluso los inversores pues sean muy cortoplacistas. Es verdad que, como comentábamos, pues las noticias buenas macroeconómicas en bolsa no suelen cotizar igual de bien, sobre todo porque esperas, ¿no?, que los bancos centrales pues al final no sean tan duros como ya ocurrió en otras ocasiones, que frenen esa subida de tipos de interés o tomen un descansito. Eso sería posible en Estados Unidos, en Europa no, porque no hemos ni siquiera empezado. Pero, como digo, al final, para que las bolsas suban, ¿no?, y para que los inversores se animen a entrar, también tiene que haber buenos datos macroeconómicos, sobre todo que se vayan reflejados en los resultados empresariales. Y como bien comentabas, pues al final es verdad que las empresas han mejorado sus ingresos, pero ya les está costando mejorar beneficios, ¿no? Y ahí es verdad que hay importantes ya revisiones de cara a los próximos trimestres, y que quizá de cara a los próximos trimestres las revisiones aún sean más pronunciadas, ¿no? Y si no hay crecimiento, desde luego las empresas no van a mejorar sus ingresos ni sus beneficios, y eso al final en bolsa también cotizaría negativo. Por lo tanto, si es verdad que una noticia mala macro parece que alivia al mercado porque da la idea, ¿no?, de que las subidas en los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, no vayan a ser tan fuertes, pero pienso que eso es solamente en el corto plazo, ¿no? Si miramos a medio y largo plazo, pues es necesario que las economías por lo menos crezcan y desde luego que se contenga la inflación, que ese es el gran riesgo, ¿no? Hablemos ahora ya de los tipos oficiales del Banco Central Europeo de cara ya a la reunión de mañana jueves. Cualquiera que tenga una hipoteca o que revise pues, cada X tiempo el Euribor verá que empezamos en el mes de enero en el menos 0,5%, ahora está en el 0,5%, es decir, que ha habido ya una subida de un punto, sin que el Banco Central Europeo de momento haya hecho absolutamente nada. Mañana en principio esperamos una hoja de ruta, un calendario más preciso sobre sus intenciones, sobre sus planes. Pero, claro, venimos de ver también cómo todos los bancos centrales del resto del planeta están sincronizados en cuanto a retirar estímulos y empezar a subir tipos de interés. Ayer Australia ha subido 50 puntos básicos por sorpresa, hoy ha sido el Banco Central de India. El Banco Central Europeo, ¿cree que podría hacer algún tipo? ¿Cree que nos podría dar alguna sorpresa mañana? Bueno, esperemos que no. Desde luego, si la hace, vamos a ver una corrección interesante en el mercado, ¿no? Y quizá, bueno, hay algún sector como el bancario, que como bien dices, pues es el que más beneficiado se ve por ese cambio en la política monetaria. Como digo, yo creo que eso lo han aprendido, ¿no?, los bancos centrales a no dar sustos y marcar el calendario, fijar fechas. Es verdad que el Banco Central Europeo se va tarde. Lo estamos viendo y, como decía, pues al final estamos en porcentajes de inflación similares a los que tienen en Estados Unidos, y ellos ya han realizado un par de subidas de tipos de interés, y además en niveles del 0,5. Por eso quizá, ¿no?, el mensaje sea que el Banco Central Europeo pues en sus próximas reuniones sí tenga que subir algo más, no mañana, pero sí en las siguientes, y que ese cuarto de punto, pues la verdad se ha quedado muy escaso, ¿no?, y puede ser contraproducente si no lo hace. Pero creo que avisará, que lo hará con tiempo para que el mercado también se adapte y no se lleve ese gran susto. Y como bien dices, pues al final los bancos, las bolsas se anticipan, los mercados de deuda se anticipan a ese nuevo escenario, y desde luego los bancos ya han ido anticipando en cuanto al coste de sus hipotecas, ¿no?, ese incremento de los tipos de interés. Y como estamos viendo, pues al final los mercados de deuda este año están sufriendo, aunque es verdad que pues sobre todo los de más corto plazo empezarán a renovar también sus carteras con tipos más interesantes, y eso dentro de poco también lo veremos reflejado, ¿no?, en las rentabilidades de los fondos de renta fija, que este año pues lo están pasando muy mal, y que a corto plazo pues tampoco veo que tengan mucho margen de recuperación hasta que sepamos pues ese nivel, ¿no?, nuevo de tipos de interés. Bueno, suponemos que muchos inversores han revisado ya sus carteras, cómo puede afectarles una subida de tipos de interés en Europa. ¿Qué te parece si refrescamos un poquito conceptos, memoria, Mar, y de paso, como siempre, también nos das unas cuantas ideas y nos pones algunos ejemplos?
Sí, bueno, pues en este nuevo entorno, ¿no? Quizá de todavía crecimiento económico, pero inflacionario y con subida de tipos de interés, pues estamos viendo, ¿no? Que los que mejor responden, pues son, como bien decías, Inditex, ¿no? Pues esas empresas que pueden trasladar las subidas de la inflación, las subidas de los precios a los consumidores. Y ahí, desde luego, todo lo que tiene que ver con materias primas, con petróleo, con energía, con gas, pues son los que más han brillado este año y que pensamos que pueden seguir haciéndolo bien, ¿no? Porque en un entorno inflacionista, pues el petróleo, el gas y reflejado en la gasolina, pues es lo primero, ¿no? Que sube y que va a seguir subiendo. Y ahí pues hay fondos de BlackRock, de Goldman Sachs, de JP Morgan, que lo están haciendo muy bien este año con revalorizaciones por encima del 30% en algunos casos, incluso del 50%, recogiendo pues ese alza, ¿no? Importante de los precios del petróleo y de las materias primas. Luego fondos globales que tienen también un sesgo a materias primas, y ahí bueno, este año lo está haciendo muy bien la casa Advalor, ¿no? En todos sus fondos, porque bueno, pues tuvo claro el año pasado ese repunte de los precios de las materias primas, lo incorporó a su cartera y ha apostado por ello, ¿no? Y también pues están viendo cómo lo hacen bien. Y luego, bueno, pues hay sectores, ¿no? Los de bienes de consumo básico, pues también ahí vemos que se pueden subir los precios, aunque ahí está limitado y ya pues hay algunas empresas ¿no? de distribución importantes como Target en Estados Unidos o Walmart, pues ya han dicho que no van a reflejar esas subidas importantes en sus precios, porque al final ahí pues limitas mucho lo que es la demanda y puedes hacer daño pues a esas clases menos favorecidas que les cuesta, ¿no? llenar la cesta de la compra. Pero luego hay otros sectores como el de infraestructuras que pensamos que también va a seguir haciéndolo bien y que en este entorno de crecimiento, aunque sea más reducido, pues pienso que también ¿no? van a seguir haciéndolo bien. Dentro de los fondos de renta variable, como bien decías, aquellos con un estilo quizá más cíclico, pero que apuestan por esas compañías de calidad, que tienen buenos fundamentales, menos endeudadas, ¿no? Y ahí Magallanes este año, o Fidelity en su producto de Estados Unidos, pues lo están haciendo bien. No todos los fondos value este año lo están haciendo bien, lo están haciendo bien aquellos que, bueno, pues tienen esa apuesta por esas empresas de mayor calidad y que, bueno, pueden trasladar ¿no? la subida de los costes a sus consumidores. Y luego, pues dentro de la renta fija ¿no? y de activos quizá más defensivos, pues ahí la gestión más activa. Los fondos que, como decía, invierten en bonos flotantes que van renovando o actualizando los cupones ¿no? de forma periódica, pues serán los primeros también en reflejar esta subida de los tipos y por tanto verán mejoradas sus rentabilidades, porque esos productos van a actualizar antes sus carteras ¿no? con los nuevos tipos de interés y ahí bueno pues hay que ser muy flexibles, es muy complicado, pero sí hay fondos ¿no? multiactivos de retorno absoluto que están jugando, poniéndose cortos en estos momentos en duraciones o incrementando un poco duración cuando ven que es el momento, que están salvando el ejercicio, ¿no? Y hay, bueno, pues casas como Alken, que en otros momentos ha sufrido, pues ahora con sus estrategias long short también están, bueno, consiguiendo dar este año buenas rentabilidades con esa apuesta sobre todo pues a esos valores más value o, bueno, pues DNCA que invierte en renta fija, pues está consiguiendo en un año muy malo para la renta fija que su fondo, el DNCA Inves Alpha Bonds, esté en positivo un 3%, con esas estrategias muy flexibles en renta fija, intentando bueno, pues aprovechar, como digo, esos movimientos y cuando se ha ido ampliando los diferenciales del corto y del largo plazo, pues también ¿no? aprovechándolo. Se tiene que ser un gestor muy activo. El mercado ha castigado a los buenos y a los malos. Pensamos que a partir de la segunda mitad se empezará a diferenciar más entre las compañías que lo están haciendo bien y que pueden seguir haciéndolo bien en este entorno y desde luego las que están más endeudadas y más necesitadas de financiación lo van a seguir pasando mal en ese entorno bueno, de subidas de tipos que pensamos se va a mantener pues todo este ejercicio. Ahí están los datos, las explicaciones y también unas cuantas recomendaciones de Arquia Profim Banca Privada. Mar Barrero, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Adiós. Adiós, muchas gracias. 12.